hasta halt, podemos decir. Esta es la segunda parte. Y la tercera parte del programa viene desde halt. Aquí está halt, la tercera parte. Y finalmente la cuarta, que apenas falta un pedazo. Ahí termina la cuarta parte. Entonces, con nuestro lenguaje de programación, se puede escribir programas sin formulario o con formulario. Este es un programa sin formulario, un programa básico. A esto hay que convertir este programa en un programa con formulario para que sea mucho más sencillo el ingreso de datos y la salida de resultados. Bien, se acordarán que en clase pasada habíamos resuelto un sistemita sencillo de 3×3. Les voy a mostrar. ¿Dónde está eso? Aquí está. Cuando vimos el método de Cholesky, ¿se acuerdan de este sistema? Donde la solución es un vector 2, 0, menos 1. Entonces, este sistema de ecuaciones vamos a resolver con el programa. Entonces, voy al programa y ejecuto el programa mediante este botón. Me dice el orden de la matriz, 3. El primer valor es 2 del sistema que les he mostrado. ¿Dónde está eso? Aquí está. 2 menos 1, etc. Estos datos vamos a ingresar. Entonces, dice 2, ok, menos 1, que es la porción 1, 2. La porción 1, 3 es 0. La posición abajo es menos 1 en la segunda fila. Luego tenemos 4, 3, 0, 3, 6. Entonces, la matriz ya ha ingresado. Ahora vamos al vector de términos independientes. Dice 4 menos 5 menos 6. Y decimos, ok. El primer valor de la solución es 2. Esto es x1. El segundo valor es 0. Y el tercer valor es menos 1. Con eso el sistema está resuelto, ¿no es cierto? O sea, el programa está funcionando adecuadamente. ¿Listo? Con eso se termina la ejecución del programa. Entonces, es un programa muy básico. Nada agradable a la vista, ¿verdad? Entonces, habría que modificar el ingreso de datos con toda la matriz. Se puede. Y el vector B con todo el vector, todos los valores de una sola forma. Y que muestre el resultado también como un vector. Es decir, 2, 0 y menos 1, tal como hemos observado. Entonces, como les decía, es un programa que resuelve problema, pero que no es nada agradable, ¿verdad? Observar cómo se ejecuta.
Eso quería compartir un poco con ustedes. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar de nuevo al programa y hacer las modificaciones necesarias para que el programa sea agradable, sea interesante. Ahora, este es un programa que resuelve sistemas de ecuaciones. Me gustaría, bueno, si no hay alguna pregunta, quisiera ir a, que se llama, a otro programa que calcula el determinante de esta matriz. Pasaría a esa parte si no hay preguntas al respecto. La modificación al programa que les he comentado no es realizado. Como ustedes podrán observar, hay mucho por hacer, por trabajar en cuanto a programación, que permanentemente estoy mejorando y ampliando. Seguramente para el próximo periodo académico, 2022, tendré la segunda versión del programa mostrándose de una manera diferente. Es decir, más agradable. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta respecto del programa. Bueno, alguien dirá, ¿y cómo elaboro ese programa? En realidad, todas estas instrucciones hay que escribirlas. Y alguien me dirá, ¿y dónde? ¿Y dónde? Les voy a mostrar dónde. Salgo de aquí, digo close, y voy a abrir otro programa que se llama plantilla. Este es un programa que se llama plantilla. A este programa, tal como ustedes están observando, está totalmente vacío. Voy a escribir todo, voy a transcribir todo el programa. Es decir, voy a transcribir ¿dónde está? Aquí está. Voy a transcribir todo este desarrollo, desde uses, todito voy a escribir tal cual está, sin ningún tipo de variación. O sea, una transcripción tal cual está, absolutamente todo. Desde la segunda fila hasta esta fila que es la 111. Voy a escribir todo esto, desde uses hacia adelante, tal cual está. El nombre en ese momento se llamará plantilla, pero cuando almaceno, cuando llevo al disco duro en alguna carpeta nueva, no la de plantilla, voy a venir aquí y voy a hacer el Save Project As. Aquí voy a hacer el clic en esta opción. Y en esta opción hago el clic, le voy a cambiar el nombre. En vez de que sea plantilla, le vamos a poner Syst Gauss. Sistema Gauss, que ya está. Y listo, ya está. El programa está listo. Y el programa le va a cambiar plantilla por Syst Gauss. Y punto. Entonces, no es muy difícil. El paso previo, por lo tanto, es generar plantilla. Este es el paso previo.
generar este program plantilla que tiene una secuencia para generar plantilla. Hay una secuencia de pasos que les voy a mostrar también. Entonces, me esperan un instante. A ver. Hay una secuencia de pasos al respecto. Voy a ir a eso. A ver, ¿dónde está? Apuntes. Creación de menú, no. Este es programación sin componentes. Aquí está. Es una presentación de Word para generar una plantilla. Entonces, ingresado al programa, vamos con este que en la materia de computación para ingeniería es el capítulo 4 que dice programación sin componentes. Entonces, los pasos son estos. El primer paso es ingresar al Delphi, que todos ya sabemos. A ver, voy a volver acá. Voy a quitar esto. No hay más plantilla. Y voy a decir File, New Application. File, New Application. Tan sencillo como eso. Entonces, estoy ahorita, he ingresado al Delphi por la vía correcta. Estoy dentro del Delphi. ¿Cómo he llegado a esto? Ingresando al Delphi. Un clic en el botón que dice apertura del lenguaje. Bajo estas circunstancias, entonces, utilizo esta secuencia de pasos que dice vaya a View Source del menú Project. ¿Dónde está eso? Vengo a View y busco View Source. No, en el Project busco View Source. Aquí está. Hago clic aquí y aparece esto. El manual dice, aparece esto. Lo que en este momento, esto en Word y esto en el lenguaje. Y dice acá, lo que hacemos es escoger Unit 1. Hay dos ventanas acá. ¿Dónde está? Project y View 1 y Unit 1. Entonces dice, ingrese a Unit 1 y haga clic derecho. Aquí está. Haga clic derecho donde estando en Unit 1. Entonces, voy a hacer clic derecho aquí. Aparece este menú contextual y le digo Close Page. Aquí hago clic. Save Changes, le digo no. Entonces, se borra Unit 1. He hecho le he puesto el no y ahora aparece esto. ¿Dónde está eso? Aquí está. Aparece Project 1. Luego el manual dice, borrar todo, dice. Hay que borrar todo. Todo hay que borrar. ¿Qué es todo? Todo lo que está aquí. Entonces voy a borrar. Excepto la primera, por supuesto. Voy a borrar todo esto. Tac, listo. Cuando voy a almacenar, entro aquí y digo Save Project As. Entonces, al hacer clic aquí, voy a ponerle aquí plantilla, lo que está aquí. Le voy a poner plantilla y voy a decir guardar.
Entonces, este nombre que dice Project 1 va a cambiar a plantilla. Yo no voy a cambiar dentro del programa, voy a cambiar aquí que dice Project 1. Y listo, con eso he generado plantilla. Con eso he generado plantilla. Entonces dice, grabe este archivo con el nombre de plantilla en una carpeta particular que también puede ser denominada plantilla con mayúsculas. Dicho archivo servirá como punto de inicio de posteriores programas sin formulario. Justamente, esto lo voy a cerrar. Justamente, Save Changes no. Justamente lo que hemos observado. Open, no plantilla, quiero el de sistemas de ecuaciones lineales. Justamente, en ese programa plantilla he escrito todo lo que está desde la palabra uses hacia adelante. Todo esto tengo que transcribir tal cual está acá, exactamente. Todas las líneas hasta terminar aquí. Si hacemos una mirada rápida a este programa, el programa principal tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Este es el programa principal. Y lo interesante es que el programa principal está al final, entre las palabras begin y end. Empiece, finalice. Y todos estos procedimientos están delante. Fíjense, todos los procedimientos están delante. Y antes del primer procedimiento, que es leer matriz, lo que hago aquí es establecer mi escenario de trabajo, mis variables y los tipos. El primer tipo matriz, el segundo tipo vector, las variables que asumen matriz y vector, que son A, la matriz A, el vector B y el de términos independientes, y N, un entero, que es el número de ecuaciones y columnas que voy a desarrollar, utilizar. Y el resto de los procedimientos que vienen inmediatamente después. Entonces, como ustedes podrán observar, la estructura del programa es bastante sencilla. Yo estoy seguro de que esta estructura ustedes han entendido. En una primera mirada, en un primer repaso, esa estructura ustedes han entendido. ¿Por qué? Porque los lenguajes tienen una estructura lógica, una estructura absolutamente lógica. La estructura que les he explicado. Con esto, lo que les estoy queriendo decir es que programar no es difícil. Programar no es difícil. Es una actividad bastante sencilla. ¿Por qué? Porque para programar debemos basarnos en la sintaxis del programa. Es decir, en la forma como hay que escribir, como si este fuera un idioma. Por eso a esto se llama lenguaje de programación. Entonces, lo que es complicado, ni cabe duda, tampoco difícil, es escribir esto. Esta es la parte complicada. Escribir las instrucciones necesarias que nos permitan resolver el problema. Y todo este escenario de cosas, yo les he explicado con todo el detalle
en el algoritmo descriptivo. Y el algoritmo descriptivo son una secuencia de pasos para pasar de este sistema original al sistema equivalente, que es triangular superior. Y cuando he llegado a esto, ya está hecha la eliminación. Y lo que falta es el algoritmo de sustitución atrás, que en el programa se llama reversiva. Entonces, tenemos la lectura, tenemos la generación de AI con la columna de términos independientes incluido, que se llama ampliar en el programa. Tenemos el intercambio, que es el pivotaje, y tenemos luego la eliminación, que es todo este procedimiento. No he calculado el determinante. ¿Para qué? Para no, ¿cómo podría decir? Para no contaminar lo que les estoy explicando. No he calculado el determinante. Y una vez que he terminado acá, paso a la reversiva, que es el algoritmo de sustitución atrás. Entonces, eso es todo lo que tiene este programa. Es la estructura del programa que me permite resolver el problema, que tiene pasos fundamentales que son leer n, el orden de la matriz, leer el vector, ampliar a con el vector de términos independientes, la eliminación de Gauss, que dentro está el proceso del intercambio, ¿no es cierto?, que es el pivotaje, y una vez terminada la eliminación, es el algoritmo de sustitución atrás, y finalmente la escritura del vector solución. Eso es, queridos jóvenes, uno de los programas más importantes dentro de nuestra materia, que es la eliminación de Gauss. ¿Está entendido, queridos estudiantes? ¿Alguna duda, algo que no esté claro? ¿Quiénes están? Joseph, Kevin, Lorena, Luis Alberto, Manuel, Marcos, Milenka y Yamile, Dayan. ¿Está entendido, queridos jóvenes? Sí, ingeniero. Gracias. En realidad está entendido en su contexto global, ¿no es cierto? Está entendido en su concepto global, en la estructura, y lo que obviamente corresponde es entrar en los detalles, ¿no es cierto? Una vez que tenemos el diagrama de flujo. Por lo tanto, ¿cuán importante es tener esto desarrollado? Todo lo que vemos aquí está en el programa, y en la reversiva también está todo esto. Exactamente lo mismo. Distribuido, todo esto distribuido, ¿en cuántos procedimientos? Ampliar, eliminación, y dentro de eliminación el intercambio, que es el pivotaje, luego la sustitución atrás, y finalmente la escritura del vector solución. Entonces, eliminación de Gauss tiene, por lo tanto, 1, 2, en eliminación hay 2, 4, 5, 6 procedimientos. Con 6 procedimientos podemos llevar adelante
todo este proceso: eliminación, pivotaje, sustitución atrás y finalmente la escritura del vector solución. Aparte, tengo yo otro programa para calcular el determinante. Ya eso vamos a ir ahora. Cierro esto y voy a ir a el otro programa que dice determinante. ¿Dónde está? Aquí está. Este programa me calcula el determinante. Abrir. Este es el programa del determinante. Entonces, voy a ejecutar. Voy a ejecutar el programa. Me dice orden de la matriz 3. El primer valor de la matriz 2. El segundo valor menos 1. El tercer valor 0. En la siguiente fila menos 1. Siguiente valor 4. Siguiente valor 3. Terminé la segunda fila. Tercera fila 0, 3 y 6. Aquí ya no necesito el vector B. Entonces me muestra los elementos de la matriz, donde voy a hacer el cálculo del determinante. Primer elemento, segundo, tercero. Siguiente fila, ahora, 0, 3,5, 3. Listo, terminé la segunda fila. Ahora empiezo con la tercera fila. 0. Esto es 0, fíjense, 1.66 por 10 a la menos 16. Y finalmente, el elemento tercero de la tercera fila. Cuando le digo OK, me da el determinante que es 24. Este determinante, este es el valor del determinante, que es 24. Un valor exacto. Entonces, este determinante, ¿a qué es igual? Es igual al producto, aquí está, es igual al producto de los elementos que están en la diagonal principal, ya que la matriz que se ha generado es una matriz triangular superior. Y el producto de los elementos de la diagonal principal es igual al determinante. Aquí está. Fíjense, el producto de los elementos de la diagonal principal. A y I multiplicados entre sí, es decir, los tres valores que están en la diagonal principal. Ese es el determinante. Entonces, en realidad, ustedes pueden notar que este determinante, yo puedo calcular con el programa anterior. Por supuesto que sí. Yo puedo calcular con el programa anterior. ¿Qué hay en realidad para el cálculo del determinante? Hay la lectura de n, la lectura de la matriz, por supuesto la eliminación, ¿no es cierto? Escribir la matriz triangular superior y escribir el valor del determinante. El valor del determinante. ¿No es cierto? Escribir el valor del determinante. Entonces, en el programa anterior, yo tengo ya los datos. Tengo
tengo la matriz triangular superior y lo único que me faltaría es calcular el determinante, solamente esto, determinante. ¿Dónde está el sector que calcula el determinante? Les voy a mostrar. ¿Dónde está eso? Aquí está. Aquí está el sector que calcula el determinante. Es el producto de los elementos que están en la diagonal principal. Entonces, los programas tienen una lógica. Simplemente hay que seguir esa lógica utilizando su sintaxis. En español, ¿a qué llamamos sintaxis? Llamamos a eso estructura gramatical y ortografía. Así es, ¿verdad? En inglés se llama el spelling y también su estructura gramatical. Todo lenguaje, todo idioma tiene una gramática y tiene una ortografía para poder escribir. De esa manera podemos escribir el lenguaje, es decir, el programa en el respectivo lenguaje de programación. Cada lenguaje tiene su propia sintaxis. Hay que acudir a esa sintaxis. Cuando vimos sistemas de ecuaciones no lineales, habíamos entrado al MATLAB, al lenguaje MATLAB, se acordarán. El lenguaje MATLAB tiene su propia estructura, así como el lenguaje Pascal que estamos viendo acá, y que de acá podemos ampliar a Delphi o Embarcadero, que es el nuevo nombre del Delphi, para poder escribir programas. Entonces, les voy a mostrar, intercambio, la segunda parte, eliminación hasta halt, la segunda parte, y desde halt, la última parte. Este programa, un poco más corto, entra en 3 partes. El otro entraba en 4 partes, creo. Y listo, ya está. Eso es programación. Por lo tanto, nos damos cuenta inmediatamente, queridos jóvenes, que no hay que temerle a la programación. No hay que temerle a la programación. ¿Verdad? Y por lo tanto hay que romper el hielo. Romper el hielo significa decir, bueno, tomé la decisión de aprender a programar y vamos adelante. No es difícil, menos imposible, cuando tengo un buen instructor, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando tengo un buen profesor que me puede enseñar a programar sin mayores dificultades. Y para eso estamos. Para eso estamos. Los docentes tenemos que tener todos los conocimientos necesarios de manera de no generar ninguna dificultad, ninguna incertidumbre al estudiante. Darle la seguridad necesaria de que lo que se está aprendiendo se lo está haciendo con mucha dedicación, con mucha responsabilidad y con resultados. Si tienen alguna pregunta, me gustaría escucharles para continuar con el avance de materia. ¿Tienen alguna pregunta, queridos jóvenes? Ingeniero, tengo una duda. Adelante. Una pregunta. Sí. Respecto a los códigos,
estas etiquetas de Delphi, ¿existe alguna página en específico que pueda ayudarnos? Por ejemplo, cuando uno quiere aprender HTML, no es un lenguaje, ¿no? Pero tiene etiquetas. Y en Delphi igual hay muchas etiquetas como if, suma, etcétera. ¿Existe alguna página para Delphi en que pueda seguir estudiando su código? A ver, ¿qué tengo? Yo tengo un video tutorial de Delphi que tiene como 60 videos interactivos. 60. Yo diría que 60 son suficientes. Videos bien cortitos, pero puntuales e importantes. Primera cosa. Segundo, tengo un libro, en realidad son 3 libros que están en la librería La Económica. La librería La Económica está en la calle Sucre entre 16 de julio y Avenida Oquendo. Ahí está la librería La Económica. 3 libros. El primer libro dice Borland Delphi. Ese es el nombre del libro. Borland Delphi. El autor es Luis Joyanes Aguilar. Luis Joyanes Aguilar. El libro se llama Borland Delphi, un libro de teoría. El segundo libro se llama Aprenda a programar Delphi 8. Están tomando nota, ¿verdad? Aprenda a programar Delphi 8. El autor es Víctor Melchor Espinosa. Víctor Melchor Espinosa. Aprenda a programar 8, Víctor Melchor Espinosa. El tercer libro me enseña a elaborar esto: algoritmo descriptivo, diagrama de flujo, todo esto. Y pseudocódigo, un casi código, un casi código. El libro se llama Diseño de Programación. Ese es el tercer libro. Diseño de Programación. El autor es voy a salir del lenguaje. Julio Vázquez Paragulla. El autor es Julio Vázquez Paragulla. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, en la documentación que he entregado el 4 de diciembre del 2021, hay un conjunto de programas básicos. Hay un conjunto de programas básicos.
les decía que tengo un manual de programación que yo lo he elaborado para mis estudiantes. Programas básicos en lenguaje Delphi. Una fórmula, un programa. ¿Cuál es la fórmula? Base por altura dividido entre 2, área de un triángulo. Segundo programa. Bueno, este es el programa ejecutándose. Segundo programa. Cálculo del área de un círculo y la longitud de la circunferencia dado el radio. Dos fórmulas. Programa. Una fórmula. Programa. Tercer programa. Bueno, es cuando se esté ejecutando el programa que le llamamos circunferencia. Cálculo de la suma de n enteros. Programita. Sumar enteros. Desde 1 hacia adelante, hasta 10. Cuando yo sumo 1 más 2 más 6 más 4 más 5 hasta 10, resultado 55. Sumatoria de números, un diferente programa. El cuarto, la suma entre uno y otro número. No quiero del 1 al 10, quiero del 5 al 10. Programa. 5 más 6 más 7 más 8, etc. Este es el programa ejecutándose. Programa 5. Dividir dos números. Y así sucesivamente. ¿Dónde están esos programas? Voy a quitar esto y voy a mostrar los programas. ¿Dónde están esos programas? Aquí están. ¿Dónde están? Se llaman los programas básicos. 20, aquí se ven 19. Ejemplo, no me acuerdo de qué se trata. 20 programas para aprender a programar desde lo más básico. Y un manualcito de introducción al lenguaje de Delphi. Un pequeño manual. Unas cuantas páginas de explicación de su estructura. Rapidito, bien sencillo. Creación de una aplicación, una explicación rápida y ahí termina el manual. Entonces, jóvenes, hay de todo. Hay todo, absolutamente, para este lenguaje. Por lo menos yo lo tengo y comparto con los alumnos de mi materia. ¿He respondido, Luis Alberto? Sí, jefe, muchas gracias. Tengo todo. Y está a disposición de ustedes. Absolutamente todo. Los 3 libros están listos para sacar una fotocopia. Fundamentales los libros. Y este manual básico con sus 18, 19, 20 programas que están listos para instalar. Y los 60 videos que lamentablemente no los puedo enviar. Normalmente a los estudiantes les digo que voy a dejar en tal lugar, al centro, cerca a la universidad, los 60 videos que tienen un nombre llamativo que se llama MetaDelphi, así se llama. 60 videos interactivos. Como toda aplicación que se tiene, toda aplicación y todo lenguaje. Ahora, ¿qué sucede? Esto también es bueno comentarles. Cuando vemos en el análisis numérico la parte de programación, vemos un lenguaje antiguo, que es el Delphi. Muy antiguo, de hace 20 años. Aunque las versiones posteriores tienen antigüedad de 10 años. ¿Por qué? Porque es un lenguaje sencillo de aprender. El más sencillo. Los lenguajes más sencillos de aprender son el Delphi y el Visual Basic.
Y también vemos MATLAB en la versión 2020, de hace un año y unos meses. Entonces, en la materia tenemos cosas modernas y tenemos cosas antiguas, donde obviamente lo antiguo es más sencillo. Es más sencillo. Lo moderno siempre se va complicando cada vez más. Entonces, eso es, queridos jóvenes. Eso es lo que puedo comentarles en relación al tema de programación. Bien, voy a ir ahora. No sé qué estoy presentando. A ver qué estoy presentando. Bueno, estoy presentando esto. Voy a ir a nuestra materia. Volveremos a nuestras cosas. Análisis numérico. Apuntes. ¿Qué hemos visto? La anterior hemos visto valores y vectores característicos, ¿verdad? Por favor, revisen lo que hemos visto. No lo tengo acá en mi cuaderno de avance de materia. ¿Me pueden decir dónde hemos quedado, por favor? No sé si hemos visto integración numérica. Esa es mi gran duda en este momento. ¿Pueden revisar, por favor, nuestro avance de materia en su computadora? Avanzamos lo que es integración de Gauss, Legendre. Perdón, no le he escuchado. Nos quedamos en integración de Gauss, Legendre. Ya. O sea que la lección de integración ya hemos terminado. Lo que debemos ahora entrar es a la resolución de ecuaciones diferenciales. Ingeniero, buenos días. La anterior clase nos estaba mostrando el método de Simpson, pero no terminó de explicarnos en Delphi. Ya. Ok. A ver, entonces tengo que retroceder. A ver. A ver. Aquí estábamos. Voy a bajar un poco. Estoy compartiendo. Sí. Ya, entonces, esto es Simpson 1/3. ¿Verdad? Esta es la ecuación general. Simpson 1/3 compuesto se llama. Lo que queríamos ver era cómo podemos programar esta sumatoria. Al final, ¿qué es Simpson 1/3? Es la sumatoria del valor de la función del integrando en diferentes puntos. Y para ello dijimos, para poder calcular esta sumatoria, entramos a este pseudocódigo. Este es el pseudocódigo. Y para poder desarrollar este pseudocódigo en nuestro lenguaje, pues tenemos primero la función a calcular, de la cual quiero hallar su integral, que es esta, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, que está dicho acá, y este sector que es Simpson.
¿no es cierto? Y simplemente la ejecución del programa. La ejecución del programa. Considero que aquí hemos quedado. Lo que no recuerdo es si hemos visto el programa ejecutándose. Creo que hemos visto el programa ejecutándose del método compuesto de Simpson. Simpson 1/3. Luego dijimos que existen otros métodos. El más elemental es el método de la regla trapecial. Luego dijimos que tenemos el método de Simpson 3/8, cuya base es esta ecuación, Simpson 3/8, y a partir de este planteamiento tenemos la deducción del método. Todo esto es deducción del método de Simpson 3/8. La ecuación para una división en 3 partes impar es esta. Pero si voy a dividir en más partes, entonces voy a desarrollar esta Simpson 3/8 parecido, el desarrollo parecido a esto, parecido. Eso es Simpson 3/8. Y además de Simpson 3/8, también tenemos esta otra fórmula que es de 4 en 4. Simpson 1/3 de 2 en 2, Simpson 3/8 de 3 en 3, divisiones, y esta que es Simpson 2/45, que es de divisiones de 4 en 4, es decir, 4, 8, 12, 16, 20, etc. Dijimos que vamos a quedar aquí, y lo que mostramos hacia adelante era simplemente con el objetivo de mostrarles de que no son los únicos 4 métodos los que vemos hasta acá. ¿Cuál es? Trapezoidal, la regla trapezoidal, Simpson 1/3, Simpson 3/8, y esto que es procedimiento con coeficiente 2/45. Entonces, habíamos hecho un simple paseo de los métodos. Aquí dijimos, este es el resumen de divisiones 1, pares, de 3 en 3 y de 4 en 4. Y luego hicimos un simple paseo de lo que viene hacia adelante, empezando por la regla compuesta del trapecio, o sea, varias divisiones, luego la regla compuesta de Simpson, varias divisiones de a 2 en 2, luego la regla compuesta de Simpson 3/8, varias divisiones, ¿no es cierto? Aquí está, ¿verdad? Esta es la ecuación principal. Luego entramos a observar método de integración de Romberg, que tiene también su ecuación deducida. Luego el algoritmo de integración de Romberg. Estamos haciendo solo un paseo, no es parte de nuestra materia como desarrollo dedicado. Luego cuadratura adaptativa, que tiene su también algoritmo. Este es el algoritmo. Luego Gauss-Legendre, comentaba eso
hace instantes una de ustedes, Gauss-Legendre. Luego integración doble, hasta ahí es solo integración simple. Integración doble, que tiene también su desarrollo de formulación, tiene su algoritmo, que es este, para integración doble. Hay uno más que es algoritmo de la cuadratura gaussiana para calcular integral doble, un segundo algoritmo para doble integración. Y luego tenemos la triple integral, donde podemos calcular volúmenes. Tiene su correspondiente algoritmo. Y con eso se da por concluida esta parte, con integral triple y su correspondiente algoritmo. Esto amerita, por supuesto, programación. Con eso se termina la lección de integración. Nosotros cuatro métodos. ¿Cuál es? Regla trapecial, Simpson 1/3, Simpson 3/8, y la última que es Simpson, no es Simpson, pero es la fórmula de integración con 4 divisiones, que es esta. La ecuación de integración es esta, o la fórmula de integración, con coeficiente 2/45. Trapezoidal, Simpson compuesto, 3/8, Simpson compuesto, 1/3, 3/8 y esta que tiene coeficiente de 2/45. Dicho esto, pasamos a la siguiente lección, que es la resolución de ecuaciones diferenciales. Bien, estoy compartiendo con ustedes la parte introductoria a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Al inicio de esta lección, normalmente pregunto a los estudiantes ¿qué es una ecuación diferencial o qué representa una ecuación diferencial? Y me propongo siempre escuchar a los estudiantes un concepto al respecto. ¿Qué es una ecuación diferencial o qué representa una ecuación diferencial? ¿Alguien me puede decir? Son funciones de matemática aplicada en G. Por supuesto. Pero ¿qué representa una ecuación diferencial? Ustedes se han estudiado en la materia de cálculo 3, ¿verdad? Representan cantidades físicas diferentes. Sí, por supuesto que representan cantidades físicas, pero ¿cómo? ¿Qué representa una ecuación diferencial? ¿Cómo yo interpreto una ecuación diferencial? En función con sus derivadas.
Sí, una ecuación diferencial tiene diferenciales o tiene derivadas. En eso también todos estamos de acuerdo. ¿Pero qué representa? Sigo con la pregunta. No hemos respondido. ¿Qué representa una ecuación diferencial? Es importante entender ese concepto. ¿Para qué? Para, con mucha motivación, estudiar ecuaciones diferenciales. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Cuando ustedes han hecho cálculo 3, ¿qué tipos de ecuaciones diferenciales han resuelto? ¿Cuántos tipos de ecuación diferenciales hay? Y bueno, la respuesta es bien sencilla. Ustedes han visto durante todo un semestre académico la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden por diferentes métodos. Tal vez han visto ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero a partir del tercer orden no han visto absolutamente nada. Y han pasado, qué sé yo, 16, 17, 18 semanas mirando ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales ordinarias son de primero, de segundo orden y de orden superior. Ese es un tipo. Y el otro tipo de ecuaciones diferenciales son las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Cuántos ejercicios, cuántos problemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales han resuelto? Ni una ecuación diferencial. Les puedo garantizar. Ninguna. ¿Por qué? Porque no son ecuaciones diferenciales que se pueden resolver manualmente. Entonces, en el análisis numérico, lo que estamos queriendo aprender es a resolver ecuaciones diferenciales usando la computadora y abarcar en lo posible ambos tipos de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Pero hasta ahora ni ustedes ni yo hemos respondido a la pregunta, ¿qué representa una ecuación diferencial? ¿Alguien me puede decir? Algo está dicho aquí. Algo está dicho aquí. Aquí está. Aquí está. Puede interpretarse como la velocidad de cambio de Y con respecto a X. Esa es una ecuación diferencial. En términos generales, una ecuación diferencial representa una razón de cambio. Una razón de cambio. Cuando decimos de Y de X, podemos decir que estamos derivando el espacio respecto del tiempo. Y cuando digo así, es una velocidad de cambio, ¿no es cierto? Así como digo, derivada de la velocidad respecto del tiempo, eso es aceleración. Esto también se interpreta como una velocidad de cambio, de una velocidad en tiempo cero a una velocidad en tiempo t. Y ese cambio se llama aceleración. Entonces, este concepto es fundamental para entender perfectamente a qué nos estamos refiriendo al resolver ecuaciones diferenciales. Dice, se llama ecuación diferencial aquella ecuación que contiene una variable dependiente y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. Muchas de las leyes generales de la naturaleza se expresan
en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Abundan también las aplicaciones en ingeniería, economía, en las matemáticas y en muchos otros campos de la ciencia aplicada. Esta gran utilidad de las ecuaciones diferenciales es fácil de explicar. Recuérdese que si se tiene la función y igual a f de x, su derivada de y respecto de x puede interpretarse como la velocidad de cambio de y con respecto a x. En cualquier proceso natural, las variables incluidas y sus velocidades de cambio se relacionan entre sí mediante los principios científicos que gobiernan el proceso. El resultado de expresar en símbolos matemáticos estas relaciones a menudo es una ecuación diferencial. Esto nos invita a que hagamos una retrospectiva de lo que hemos hecho en la materia de cálculo 3 y le demos la importancia, le otorguemos a la necesidad que todos tenemos de entender los procesos físicos que se presentan y que podemos representar mediante ecuaciones diferenciales. La ingeniería civil no es ajena a esa realidad. Una gran parte de los estudios que se realizan en ingeniería civil están involucrados matemáticamente dentro del concepto de ecuación diferencial. Y por lo tanto, nos interesa de manera importante y fundamental el estudio de las ecuaciones diferenciales. Nos interesa su parte mecánica, que es lo de menos, la parte sencilla, pero nos interesa fundamentalmente su interpretación, tanto de la secuencia de pasos necesarios y de lo que significa el paso de un punto a otro punto en función de la solución del problema a través de un método numérico, que es parte de nuestra materia. Bueno, aquí hay un ejemplo más de ingeniería química y pasamos a esta parte que es fundamental, que son las definiciones acerca de ecuaciones diferenciales, que son muy, muy importantes. Ecuación diferencial es una ecuación que relaciona dos o más variables en términos de derivadas o diferenciales. Variable independiente y dependientes. Se dice que la variable de una ecuación diferencial es independiente si existen una o más derivadas con respecto a esa variable. Una variable es dependiente cuando existen derivadas de esa variable. Ejemplos de ecuaciones diferenciales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos. Bastante diferentes. De y respecto de x. Derivada de y respecto de x igual a seno de x. Segunda derivada de y respecto de x cuadrado más x al cuadrado más k al cuadrado por y. A, b y e. En a, b y b, la variable independiente es x. Aquí, aquí y aquí. Y la variable dependiente es y. En C, en el ejemplo C de ecuación diferencial, C indistintamente, x es variable independiente y e variable dependiente. En D, x es la variable independiente y b es la variable dependiente. B es la variable dependiente y e es un parámetro. En F, x y e son las variables independientes y b es la variable dependiente.
Por eso decimos que esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Entonces, hemos clasificado a estas ecuaciones dependiendo de sí y cuáles son sus variables dependientes y sus variables independientes. Y así sucesivamente iremos viendo algunos otros conceptos. Aquí, por ejemplo, ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales. Si una ecuación diferencial hay una sola variable independiente, las derivadas son totales y la ecuación diferencial se le llama ordinaria. Por el contrario, si en la ecuación aparecen dos o más variables independientes, las derivadas serán parciales y la ecuación será ecuación diferencial en derivadas parciales. De 1 a e, todas, desde 1 hasta e, todas son ecuaciones diferenciales ordinarias. La única que es ecuación diferencial en derivadas parciales es la f. Bueno, orden. Orden de una ecuación diferencial es la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación diferencial. A y C son de primer orden y las demás de segundo orden. A y C, ecuación diferencial de primer orden. Las otras son de segundo orden. Grado de una ecuación diferencial. El grado algebraico de la derivada de mayor orden, el grado algebraico de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación se le llama grado de una ecuación diferencial. Todos los ejemplos son ecuaciones diferenciales de primer grado, excepto el D, que es de tercer grado. Todas son de primer grado. Todas son de primer grado, excepto la D, que es de tercer grado. Aquí la derivada de mayor orden está elevado al cubo, por lo tanto es de tercer grado. El resto son de primer grado. De primer grado. Ecuación diferencial lineal. Una ecuación diferencial es lineal si en ella no aparecen potencias de la variable independiente y sus derivadas, ni productos de la variable dependiente por sus derivadas o productos entre derivadas. Las ecuaciones A, B y F son lineales, las otras no. A, B y F, A, B y F son lineales, las otras no. Solución de una ecuación diferencial. Es cualquier relación funcional que no incluya derivadas o integrales de funciones desconocidas y que implique a la propia ecuación diferencial en el sentido de que la verifique idénticamente por sustitución directa. Esto es importante. Cuando nos referimos a una solución de manera manual, nosotros eso no vamos a hacer en nuestra materia. Pero lo importante es este concepto para entender como un segundo escenario qué es una ecuación diferencial en relación a su solución. De solución
es cualquier relación funcional que no incluya derivadas o integrales de funciones desconocidas y que implique a la propia ecuación diferencial en el sentido de que la verifique idénticamente por sustitución directa. Actividad que muy rara vez hacen los docentes de matemáticas. No verifican idénticamente. No les interesa seguramente a los docentes eso, pero sí al que resuelve ecuaciones diferenciales para saber exactamente qué estamos obteniendo al resolver una ecuación diferencial. Es obvio que y coseno de x más c, donde c es una constante arbitraria, es solución de la primera ecuación diferencial, ¿no es cierto? Coseno de x más c. Por sustitución directa puede hacerse ver que y a por seno de k por x más b por coseno de k por x es la solución de la ecuación diferencial b, en donde a y b son constantes arbitrarias. Esto referida a la ecuación diferencial b. Su solución es igual a y igual a a por seno de kx más b por coseno de kx. Finalmente, ecuación y condiciones homogéneas. Una condición o ecuación es homogénea cuando es satisfecha por una función particular y de x, también es satisfecha por c por y de x, donde c es una condición arbitraria. Por ejemplo, una condición homogénea puede obtenerse del requerimiento de que una función o una de sus derivadas o alguna combinación lineal de la función y o ciertas de sus derivadas sea nula. Los ejemplos B y F son casos de ecuaciones diferenciales homogéneas, B y F. B y F. Son casos de ecuaciones diferenciales homogéneas. Todo lo que hemos visto hasta aquí son conceptos que ustedes han aprendido en la materia de cálculo 3. Es simplemente un recordatorio, pero un recordatorio muy, muy importante. Vamos a dejar acá nuestra materia. Tengo otro grupo que me está esperando desde las 9:45 y espero que haya sido una clase de mucho provecho, por lo menos en lo referido a la parte de programación. Mañana continuamos, queridos jóvenes. Muy buenos días. Hasta luego, Inge, que tenga buen día. Estudien, por favor. La siguiente semana estamos segundo parcial. No se olviden que la entrega de notas es el día máximo, el día 14. Entonces, la siguiente semana, en realidad el examen debería tomar este viernes, pero parece que necesitan de algún tiempo más de estudio y este fin de semana es importante para ello. Seguramente vamos a alcanzar a un segundo parcial y a un final. No sé si podemos alcanzar a una segunda instancia, veo que no, de manera que tenemos días muy importantes a partir de hoy, el examen segundo parcial la siguiente semana. Muy buenos días, hasta luego.